vuelvo con una experiencia de mi época de estudiante con relación al trabajo. Bueno, la primaria la estudié con monjas franciscanas, con monjas misioneras que eran europeas y tenían un estilo muy diferente de enseñar que nuestros maestros. De eso hablaremos otro día. Quería mencionar la experiencia durante la universidad, en la Universidad Patricio Lumumba. Los grupos eran de 16 alumnos, que a su vez se dividían en dos subgrupos, sobre todo para trabajo en clínica, en el caso nuestro de médica, o los trabajos en los laboratorios. Y un alumno que era más avanzado en determinada materia se trabajaba por pares, por parejas. Entonces, un alumno más avanzado debía trabajar con uno al que le costaba trabajo salir adelante. Y como éramos amigos, siempre se trataba de mantener las buenas relaciones al interior del grupo. El que era más perezoso o era más, tenía dificultad para aprender, se esforzaba para no hacer quedar mal al compañero, porque la calificación se la ponían a los dos. No había que tú eres más inteligente y tú eres más tonto, ¿no? Yo recuerdo mi compañero, que es un caso que contradice la idea que nosotros tenemos. Mi compañero era japonés, no voy a decir su nombre, ¿no? Pero nos queríamos mucho, porque yo le decía a él, entre otras cosas, y él se reía, le decía: a los compalitos, chichalones y macalones, el chinito quiere comer. Y él se enojaba que le dijera chino, pues a los japoneses no les gusta que les digan chinos. Y entonces me decía: y mañana no me voy a levantar temprano a clases. Y entonces yo me levantaba, me bañaba, me arreglaba, y allá estaba en el bloque de los estudiantes golpeándole la puerta para que llegara a tiempo a clases. Y entonces al otro también le daba pena cómo era posible de que una mujer llegara a despertarlo, y se generaba un ambiente de mucha fraternidad y de responsabilidad a partir de la responsabilidad con el compañero, que es parte de lo que nosotros tratamos de hacer con los niños en el trabajo, tanto en la multiversidad como en el trabajo que hacemos los sábados. Nosotros no dejamos que se hagan subgrupos por cuatismo o porque son muy vivos, sino que los vamos intercalando, ¿no? Un niño que es más vivo, un niño que es muy inquieto, con un niño que es más pasivo. Y tú decías, ¿no? Claro, o sea, algo que yo he podido observar, bueno, como estudiante y ahora en la universidad, es que ahora pasa lo contrario, ¿no? De lo que te sucedía a ti, que aquí te forman por equipos y tienes que arrastrar con los compañeros que no trabajan, y se da pues sabemos que lo va a hacer, ¿no? Entonces déjalo que trabaje, porque de todas maneras le interrumpimos o lo interrumpimos para trabajar. Y entonces es ir cargando con los compañeros, pero no de esta manera de apoyo, de vamos a progresar los dos, sino más bien de dejarlo para que no me fastidies la calificación, ¿no? Entonces, pues es difícil, ¿no? Y observando a los niños los sábados, qué difícil es crear en ellos esa conciencia de que entre todos se tiene que trabajar, entre todos tienen que jalar las herramientas y llevarlas al arenero, bajar los cojines en el caso de la multiversidad. O sea, es difícil desde pequeños inculcarles la idea de que somos un equipo, ¿no? Porque desde la misma casa, la familia no es equipo, ¿sí? Claro. Y tú tienes que hacer tal cosa, y yo por qué, dice el marido, y yo por qué, dice la mujer, y yo por qué, dice cada uno de los hijos, ¿no? Y entonces, bueno, las discusiones que se dan y la desigualdad en la responsabilidad que hay en la casa, entonces ni siquiera en la familia hay en nosotros. O los mismos papás dicen: no, pero es que mi hijo, ¿por qué tiene que hacer tal cosa? Si claro, para eso estoy yo. O dividimos la responsabilidad, pero de una manera muy tajante, ¿no? Es así como que tu trabajo en la casa es este, y el tuyo es este, y el tuyo es este, y nunca rotamos algunas funciones, ¿no? dentro de la familia, sino que lo vemos como trabajo especializado, y no es que estimulamos que haya
esta espontaneidad para, claro, porque, para hacer. Porque luego es el, no, eso te toca a ti. Y dices, bueno, pero ¿por qué si todos ocupamos, todos convivimos, por qué únicamente cargarle la responsabilidad a una persona, ¿no? El apoyo, mucho. Ajá. Por ejemplo, en el caso de familias en donde ambos padres trabajan, ¿por qué la responsabilidad de llevar pues las riendas del hogar, de encargarse de la comida, de la ropa, etcétera, etcétera, de todas estas labores domésticas, se le carga únicamente a la figura femenina, ¿no? Siendo que pues se ha buscado una equidad de géneros, entre comillas. Sin embargo, el hombre llega, trabaja, llega a su casa y se desentiende, mientras que la mujer llega a hacer 20,000 cosas más. No, pues nosotros tuvimos un caso paradigmático. Nos regalaron una casita, una arquitecta que queremos mucho y queremos invitarla un día de estos al programa. Nos regaló una casita de plástico. Los niños chiquitos se quedaron jugando en el arenero, los mayores de 12 años seguían jugando fútbol y los niños entre los 4 y los 12 años, sobre todo las niñas, se interesaron por armar la casita. Una vez que estaban, las niñas vieron los diseños, buscaron distintas maneras y cuando ya estaban armadas las paredes, llegaron niños y se sentaron dentro de la casita y no hablaban, no jugaban, no decían nada. Nosotros allí sudando la gota gorda para ponerle el techo y les decíamos, bueno, ¿por qué no ayudan? ¿Por qué no salen? Ni las niñas ni nosotros como adultos pudimos sacar a los chamacos de la casita. Al final, bueno, yo soy la figura de más autoridad en el grupo, o de mayor autoridad, y entonces les pregunté, oigan chamacos, ¿y a ustedes por qué se les dio por sentarse de esa manera? Me dijeron, Medi, estamos viendo el partido de fútbol en pantalla plana. Les dije, sí, ahora lo único que les falta es gritarme, vieja, tráeme mi chela, sí, pero que esté bien helada, y tráeme mis botanas, ¿no? Entonces, pues hasta en eso, hasta en el juego vemos nosotros que si lo tomamos desde otro lado, pues eso va a ser uno de los elementos que va a impulsar o que va a propiciar el bullying, porque es obvio que las niñas estaban muy resentidas y uno pensaría que por cultura eran los niños los que iban a querer ser ingenieros, los constructores, los que hacen la casa. Bueno, como experiencia personal, cuando yo era niño, llegué a los 11 años a la escuela, estas escuelas eran manejadas por frailes capuchinos, tonsurados y sotana café de paño gruesa y tremendo cordón en la cintura, y el rosario en semejante calor. Y el olor. No era pensar de compartir clases con una niña era pecado. Entonces era escuela urbana de varones. Sí, porque ¿no? la mía era de urbana de niñas. Y la de las niñas era escuela urbana de niñas. Imposible pensar en que fuera mixta, no era pecado. Un buen día, el padre rector nos formó antes de entrar a la clase y dijo: los que van a comulgar el próximo domingo acá, y todos, menos yo. ¿Y usted por qué no? ¿Está en pecado? Le digo, no, ¿por qué pecado? Dijo, no, pero entonces, ¿por qué no comulgas? No, le dije, pues yo no he hecho la primera comunión. Nuestro padre se ocupó de todo, de educarnos, ¿no? De enseñarnos inglés, alemán, los clásicos, geografía, álgebra, todo. Pero esto de la religión, pues, ¿no? Lo miraba como algo... Pero es que él era anticlerical a morir. Entonces el cura me apuntó con su dedo y dijo, miren este ateo, claro, hijo del Mr. Jorge, ¿no? Y todos los alumnos en mi contra, ¿no? Y todos los alumnos en los recreos, mire el ateo, pero de una manera agresiva. Entonces me tocó volverme agresivo también. Entonces el siguiente que me trató mal, pues yo saqué y le di un puño y le saqué sangre de la nariz, ¿no? Y entonces dije, pues si no me van a respetar por las buenas, me hago respetar por las malas.
Y yo creo que de allí también surge una idea posterior para entrar a una escuela castrense militar, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya venía también. Sí, yo afortunadamente con las monjas tuve una experiencia completamente diferente. Sí me castigaban, pero yo sí me ganaba los castigos a puño y pulso. Bueno, pero sí, ellas rapidísimo me hicieron la primera comunión. Ellas se encargaron de adornarme, de ponerme todos los atuendos que eran necesarios. Y claro, pues mi papá venía de una familia luterana, pero mi papá era comunista. La mitad de su familia eran de derecha y la mitad eran de izquierda. Vamos a otro corte y ya entramos al periodo final de nuestra participación.